Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la jornada que tenemos prevista para hoy. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan desde Colombia y desde distintos lugares de América Latina. Hoy le damos la bienvenida a esta sesión virtual de la clase de Debates Contemporáneos del Desarrollo. Este webinar hace parte del último módulo de la clase, Género, Epistemologías del Sur y Alternativas al Desarrollo. Soy Diana Marcela Gómez Correal, profesora del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo y responsable de este módulo. Hemos titulado este webinar del día de hoy como Mujeres de Abya Yala, Améfrica y Nuestra América, tejiendo alternativas al desarrollo, para tener la posibilidad de dialogar con mujeres que han trabajado no solo desde la academia, sino también desde los propios procesos organizativos de mujeres, étnicos, entre otros, han aportado, digamos, a construir formas distintas de poner en marcha las nociones de bienestar y con eso también de imaginar otras formas de organizar la sociedad. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo y de la maestría en género en la Universidad de los Andes. Las temáticas que abordaremos en esta sesión virtual se profundizan en las líneas de investigación del CIDER, que son las líneas de instituciones, paz y desarrollo, y género, equidad y desarrollo. Aprovechamos para invitar a todos y todas quienes estén interesados en los programas del CIDER a comunicarse con nosotros. Roger puede compartir la información para que se conecten con nosotros en el chat. Y antes de iniciar, les recordamos que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad y al final abriremos un espacio para responderles. También les invitamos a interactuar en Twitter con el numeral Mujeres y Alternativas al Desarrollo. Y quisiera entonces darle la bienvenida a todas nuestras invitadas, Danelia Estupiñán, Natalia Quiroga, Yusmidia Solano y Georgina, quienes nos van a estar acompañando en esta conversación. La idea del día de hoy es que podamos conversar en torno a dos ejes grandes de preguntas y sabemos que es cortico el tiempo, pero queremos, digamos, como dejar planteadas algunas ideas centrales para poder profundizarlas en la ronda de preguntas y también para dejar abierto hacia adelante un debate. Les contamos a nuestras invitadas que este evento queda grabado y que también nos lo imaginamos como un escenario de diálogo pedagógico que puede circular por distintas redes, no solo académicas, sino también de los movimientos sociales, los procesos organizativos, comunitarios, campesinos, entre otros. Entonces, yo voy a ir presentando a cada una de las invitadas a medida que van interviniendo. Quisiera iniciar con Danelia Estupiñán Valencia. Daneli es defensora de derechos humanos. Hace 18 años integra las dinámicas organizativas del proceso de comunidades negras en Buenaventura, en el departamento del Valle, en Colombia. Es socióloga que se ha destacado por realizar investigaciones locales sobre los impactos de la dinámica económica portuaria en Buenaventura. También es magíster en educación popular, género y desarrollo en la Universidad del Valle. Creo que es importante destacar de Danelli que además de hacer parte del proceso de comunidades negras, ha participado en distintas investigaciones muy, digamos, de importancia para la comunidad de Buenaventura, y entre las publicaciones y trabajo académico en el que ha trabajado, Danelli estuvo vinculada con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Buenaventura, un puerto sin comunidad. Adicionalmente, Daniel es integrante del Consejo Académico de la Universidad Intercultural de los Pueblos y es profesora de esa misma universidad. No me voy a detener en una de las contribuciones, digamos, explicativas de Danelli, pero sí quisiera nombrarla, y es que Danelli plantea la idea de víctimas del desarrollo, ¿no? Y entonces ahí hace una reflexión muy interesante en el conflicto armado, si digamos, cuáles son los fines del conflicto armado y si más bien no termina siendo el conflicto armado un medio para consolidar la plataforma económica portuaria en Buenaventura. Es decir, si el conflicto armado y su relación con el desarrollo no es lo que han generado lo que ha ocurrido en Buenaventura, y un poco como pensar que el desarrollo es el mayor responsable de la violencia, digamos, que
que ha tenido lugar en Buenaventura. Entonces yo quisiera que Danelli empezara, digamos, con una reflexión sobre qué es el vivir bien para las comunidades negras en el Pacífico colombiano y cómo se materializa en la vida cotidiana ese vivir bien y cuál es el rol de las mujeres. Esto porque en este módulo estamos, digamos, analizando las alternativas al desarrollo, eh, partiendo de la premisa que no son cosas, no son especulaciones, no son esencializaciones de los actores sociales ni de las comunidades étnicas, sino que son experiencias que realmente ya se están materializando en los territorios. Y nos parece fundamental indagar por el rol de las mujeres. Entonces, Danelli, bienvenida. Y bueno, yo te voy avisando sobre el tiempo por el chat. Muchas gracias por estar aquí. ¿Listo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Danelli. Bueno, listo. Bueno, frente a qué es el vivir bien o vivir sabroso para nuestras comunidades, ese vivir bien o vivir sabroso no es más que el estilo de vida de las comunidades del Pacífico, la vida comunitaria sustentada en un sistema de prácticas y valores ancestrales que nos han permitido cuidar las distintas formas de vida, las cuales están en el territorio que nosotros y nosotras habitamos de manera ancestral. En este orden de ideas, esta forma de vida, que es el vivir sabroso o el vivir bien, antepone ante cualquier situación el cuidado y la protección de esas distintas formas de vida no humanas, pero que tienen una relación muy estrecha con nuestras comunidades porque dependemos totalmente de ellas. Es decir, esas distintas formas de vida de las cuales hablo, pues son la fauna, la flora, las fuentes hídricas, ¿sí? Todo lo que está en el territorio, que lo vemos como si fuera para nosotros, en su dimensión, los principales garantes de los derechos de nosotros y nosotras como parte pues, de esta comunidad negra. En ese orden de ideas, se aprovecha desde esa cosmovisión el territorio o las otras formas de vida que están ahí. Se hace un relacionamiento muy respetuoso, ¿sí? Con esas distintas formas de vida, entendiéndolo en dos dimensiones. Primero, que dependemos realmente como seres humanos o como animales humanos, ¿sí? Dependemos de ellos totalmente para vivir. Y segundo, que nos estamos relacionando con otro ser vivo, ¿sí? Y en esa relación con ese otro ser vivo, pues entendemos que tienen necesidades, ¿cierto? Pero que también tienen derechos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes me dicen, bueno, en lo práctico, ¿cómo es? Yo crecí en una comunidad, obviamente, afrocolombiana, que es Buenaventura, en una vida comunitaria de barrio tradicional, donde las prácticas y valores todavía se conservan. Y mi mamá es una mujer sabedora. Ella es partera, curandera, yerbatera, bueno. Y cuando le llegaba un niño enfermo para que lo curara de alguna enfermedad tradicional como mal de ojo, espanto, mal aire, que yo le llamo enfermedades culturales porque solo se dan acá, ella iba a su azotea y si eran ya las 6 de la tarde, iba a la azotea y hablaba con esa planta. Le decía, por ejemplo, la planta para curar el ojo es la hierba de ojo. Le decía, ve hierba de ojo, perdóname que te despierte, necesito tu ayuda, te voy a coger para que me ayudes, por favor, a curar a este niño que me llegó muy mal y eh, necesito curarlo, ayúdame y discúlpame que te despierte. Y cuando yo estaba pequeña veía a mi mamá haciendo esto y yo me reía mucho, ¿no? Porque yo decía, mi mamá está loca,
hablando con unas plantas que no le escuchan y no sé por qué le hablan. Cuando crecí, porque crecí con ella y luego dimensioné lo que ella hacía, tuve la oportunidad de entrar a procesos sociales, culturales, que me permitieron entender la dimensión de esa relación y de ese diálogo que mi mamá establecía con sus plantas. Además, ella era muy celosa con sus plantas también, ¿no? A la hora de coger las plantas, qué hojas se podían coger, cómo se cogían, en qué época. Había toda una mística alrededor de esa relación. Entendí entonces que mi madre, sin ser una mujer formada académicamente, porque ella pues no sabe ni leer ni escribir, entendía la dimensión de esa relación con otro ser vivo, ¿cierto? Que no era humano, pero entendía como tal, como un ser vivo. Por lo tanto, como se estaba relacionando con ese ser, ella tenía que ser respetuosa, tenía que pedir permiso, tenía que pedir el consentimiento de esa planta y además pedirle que le brindara sus poderes para ella poder hacer cumplimiento en función de poner ese saber en práctica y curar y salvar una vida. Entonces, este ejemplo lo pongo para poder explicar un poco que esa relación que se tiene con el territorio en el estilo de vida de buen vivir o el vivir sabroso implica profundamente el respeto por las diversas formas de vida que yacen en el territorio, ¿sí? Que se gestan en el territorio. Y en esa dimensión está. Hoy ha cogido, por decirlo así, un tinte más académico. Escuchamos ya a varios magistrados, magistradas de las cortes, a los académicos también de un pensamiento quizás postdesarrollista, postcolonial o descolonial, hablando del territorio como un sujeto de derecho, pero realmente esto está basado en el estilo de vida de las comunidades ancestrales, en la dimensión que tienen. Cuando mi madre hablaba con sus plantas, tenía clarísimo que se estaba relacionando con otro ser vivo, ¿sí? No se hace quizás esa construcción desde lo conceptual, pero sí en la práctica esa relación está y se mantiene. ¿Qué rol entonces en todo este sistema, en toda esta forma de vida, basada, vuelvo e insisto, en un sistema de prácticas y valores culturales, ancestrales? ¿Qué rol juegan las mujeres o jugamos las mujeres afrocolombianas en toda esta dinámica y este estilo de vida del vivir bien o el vivir sabroso? Primero, que tradicionalmente o ancestralmente, ancestral y tradicionalmente, las mujeres afro tienen un rol importante dentro de sus comunidades porque a pesar de las dinámicas de patriarcado que hay dentro de las relaciones establecidas, la mujer tiene un lugar dentro de la vida comunitaria. Y el lugar que tienen las mujeres negras dentro de la vida comunitaria es que son, por decirlo así, la salvaguarda, ¿sí? De las prácticas y valores culturales. Son quienes afianzan ese sistema de valores que permite que exista una comunidad negra o un pueblo negro determinado. Porque el pueblo negro, ¿sí? O cualquier comunidad étnica no es si no tiene prácticas y valores asociadas. Si perdemos esas prácticas y esos valores que nos hacen diferentes a el resto de la población, pues seríamos solo una ciudadanía más, unos ciudadanos más comunes y corrientes. No seríamos pueblo, no seríamos comunidad. Lo que nos permite ser pueblo y comunidad son esas prácticas y valores que nos distinguen. Entonces, las mujeres negras tienen ese rol dentro de las comunidades, son ellas que afianzan ese sistema y son ellas, por decirlo así, lo que siembran, las sembradoras de esas prácticas y esos valores. Pues la medicina tradicional ancestral basada en el cuidado de las plantas para curar el cuerpo y el alma, esa tarea la tiene la mujer negra, ¿sí? Y a partir de ahí, todo el sistema de valores que se teje va en función de la defensa de la vida nuestra, ¿cierto? El cuidado de la vida nuestra,
pero defendiendo esas otras formas de vida de las cuales nos sustentamos y de las cuales dependemos totalmente, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen qué rol juega, pues somos tejedoras de ese legado. El que exista hoy una comunidad negra en Colombia, esa existencia está en hombros de las mujeres afrocolombianas, las cuales desde que antes de que nosotras nazcamos, antes de que lleguemos a la vida física, ya han hecho una contribución supremamente importante para poder tejer una relación armónica con esas otras formas de vida. Y eso se hace en uno de los ejemplos prácticos para ustedes, en la ombligada, que es un ritual ancestral, mágico, ¿sí? Muy bellísimo, que hace una transferencia, por decirlo así, de las cualidades de la fauna, de la flora, de la planta, del animal, al nuevo ser humano que acaba de llegar, a ese ser ambiguo. Y en ese orden de ideas, entonces, nos dan primeras características ligadas a ese relacionamiento con ese animal, con esa flora, con esa fauna que está allí, y empiezan a tejer nuestra personalidad a través de esa ombligada, que no es más que cuando el ombligo, cuando nosotros nacemos, pues se corta el cordón umbilical, ese cordón se entierra en la tierra para generar un vínculo con ese territorio donde nacemos primero, pero además nuestros ombligos son curados con esencias, ¿sí? Que pueden ser de un animal o una planta, y a partir de ahí ya empieza toda esa transferencia de esas cualidades. Bueno, les dejo allí entonces por el tiempo. Mil gracias, Daneli. Qué pena el poquito tiempo, pero bueno, creo que también se trata de dejar ahí planteadas ideas que muevan a la curiosidad a las y los estudiantes y a quienes nos están escuchando. Me gustaría resaltar algo que decía Daneli, que discutíamos este sábado en clase, y es que cuando hablamos de alternativas al desarrollo, no es algo que no exista, ¿no? Es algo que ya, digamos, algunos académicos con los lentes del postdesarrollo y los lentes críticos de los que hablamos a los estudios del desarrollo y al desarrollo en general como discurso, fueron identificando, pero que lo que se llama alternativas al desarrollo son cosas que ya venían en marcha en las comunidades, en movimientos sociales, en sujetos que han sido históricamente discriminados y que desde ahí, digamos, emergen ya o están existiendo y caminando esas posibilidades. Eso me gustaría enfatizarlo. Lo otro que me parece muy significativo de lo que plantea Danelli es el rol de defensa de la vida al que contribuyen las mujeres, pues porque estoy segura que no son solo las mujeres, pero que las mujeres tienen un rol ahí muy importante, y creo que de nuevo es importante situar porque Danelli también nos habla de defensa de la vida, ¿no? Estamos hablando de poblaciones que históricamente han sido violentadas y que en el caso de la población que hoy reconocemos como afro y negra en Colombia, pues vivió todo el proceso de colonización, de esclavización, y que es a través también de estas, lo que llama Danelli, sistemas de prácticas y valores culturales ancestrales que lograron hacer frente a esa violencia tan fuerte que vivimos en Abya Yala, Améfrica y Nuestra América. Para quienes no son de la clase, contarles que Abya Yala es la manera en que los indígenas Kuna han nombrado ancestralmente el continente. Améfrica Ladina o Nuestra América son también denominaciones alternativas que se están empleando para romper también con esa colonialidad que aún existe y con ese acto colonial tan fuerte que fue nombrar este continente como América. Seguimos con Georgina Méndez Torres. Georgina, muchísimas gracias por estar aquí. Georgina es indígena chol mexicana, es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas, es magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, sede Ecuador, y es magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Yo no tenía tan claro eso y me sorprendí un poco hoy que Georgina estudia aquí en Colombia. Es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la Ciudad de México, y sus intereses de investigación incluyen participación política de las mujeres indígenas, inclusión, estudios de género y etnicidad. Georgina ha estado, digamos, articulada a varios proyectos de
investigación, ha sido ponente en distintos espacios y tiene publicaciones, digamos, de gran relevancia para los temas que estamos tratando hoy. Con Georgina nos conocimos en un seminario de prácticas de conocimiento desde el género, los movimientos y las redes. Y bueno, con Georgina, como con otras, hemos también caminado en torno a cuáles son esos otros universos de vida que anidan en Avia Yala. En el presente, Georgina es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas y colabora en el Cuerpo Académico de Estudios de Género e Interculturalidad de esta misma universidad y es integrante de la Red Internacional América Latina, África, Europa y el Caribe. Quisiera invitar a Georgina que nos contara un poco, digamos, en la misma línea de Danelli, para los pueblos indígenas asentados en Chiapas, ¿qué es el vivir bien? Esta noción del vivir bien, pues, es como una forma, digamos, de hablar de bienestar porque toma distintos nombres en distintas sociedades. ¿Cómo se materializa ese vivir bien en la vida cotidiana y cuál es el rol de las mujeres en esos procesos? Gracias, Georgina. Bueno, primero pues igual agradecerte la invitación, Diana, al igual que con las demás compañeras, pues el gusto, ¿no? Como de platicar, compartir ideas, reflexiones sobre un tema creo crucial, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental en el sentido de que se ha discutido mucho acerca del buen vivir, ¿no? Y el buen vivir de los pueblos, por lo menos en el caso de Chiapas y ahorita escuchando a la compañera, pues ha sido como pues una filosofía de vida, ¿no? Que compartimos los distintos pueblos, no solo indígenas, sino justamente como lo menciona la compañera, de pueblos ancestrales que han habitado estos territorios y que podríamos decir que tenemos varias coincidencias al respecto, ¿no? En el caso de Chiapas, pues bueno, los distintos idiomas, como se ha plasmado y como se ha conceptualizado el tema del buen vivir en español, se traduce como buen vivir, algunos le han colocado como vivir bien, ¿no? Pero bueno, tiene distintas acepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas en Ecuador, pues habla mucho acerca de Sumacauzá, y en Chiapas, por lo menos desde la lengua tzeltal tzotzil, se habla acerca del el Tamuc o del Equil Cuchlejal, ¿no? Como este concepto filosófico de los pueblos que nace de la lengua y que nace de una práctica de vida, ¿no? Y que esta práctica de vida se refleja, por ejemplo, en lo que se llama, ¿no? Armonía, la paz, el equilibrio, el respeto, el reconocimiento de los distintos sujetos en la comunidad, que cuando nos referimos al respeto, pues nos referimos a los ancianos, a las ancianas, a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres, en el sentido como principio filosófico de vida, ¿no? Un elemento quizás central en el que de alguna manera se materializa este pensamiento y esta práctica de vida ha sido justamente también, como lo comparte la compañera, en el cuidado del territorio, en el trabajo, en el respeto. Justamente hablábamos hace poco con varios estudiantes de la universidad en la que trabajo, en la que se decía cómo los jóvenes, ¿no? Cómo ahorita los jóvenes pueden reconocer lo que llamamos nosotros Lequilcuchilejal o el Tamuc, el buen vivir, ¿no? En la comunidad. Y él decía, pues lo encontramos en la sabiduría de los ancianos, ¿no? En los rituales, en la ceremonia, en las ofrendas que se ofrecen, ¿no? A la tierra, en el cuidado del agua, de la laguna, en el tejido que elaboran las mujeres, ¿no? En esta serie de conocimientos que, si bien lo queremos colocar nosotros en una práctica, ¿no? Como decir, ¿dónde específicamente lo encontramos? Lo encontramos en toda la vida, ¿no? Comunitaria, desde la asamblea, desde la organización de la asamblea, desde las ceremonias, el tejido, el cuidado de la tierra, el cuidado del agua. Por eso, muchas comunidades indígenas, y no solo en Chiapas, sino efectivamente en América Latina, coincidimos en de que hay un principio filosófico y una práctica de vida de las comunidades que se ha considerado y que se ha visibilizado ahorita actualmente, ¿no? Como este asunto que nosotros llamamos como otra alternativa al desarrollo, pero en realidad las comunidades indígenas ahí han estado siempre, ¿no? Y ha sido como una práctica milenaria, digo,
más de 500 años hemos estado en estos territorios y se continúa de manera generacional transmitiendo estos conocimientos a los jóvenes, ¿no? A las, con todos los vaivenes que podamos tener, ¿no? Si todavía lo reconocemos, no lo reconocemos, si lo practicamos o no lo practicamos, pero que conforman este sentir comunitario y hacer comunitario en la vida, ¿no? En la vida familiar, ¿no? Así hayamos estado fuera de los territorios, ¿no? A veces yo me pregunto en el sentido de que habemos, ¿no? Mujeres, hombres indígenas que salimos ya de nuestras comunidades y que estamos viviendo en la ciudad. Sin embargo, a pesar de que hemos salido de nuestros territorios, aún tenemos y reconocemos esas prácticas milenarias a través de la familia, ¿no? A través de la familia, de la comunidad y el regreso, ¿no? Siempre constante entre la comunidad y la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental reconocerlo, ¿no? Como reconocer que efectivamente, si bien es un principio filosófico de los pueblos, ¿no? Que es más muchos académicos y académicas y mucho desde la universidad se ha escrito, sí es efectivamente lo podemos encontrar en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Yo de verdad, como si alguien me preguntara algo en concreto, yo recuerdo, por ejemplo, las ofrendas que nosotros hacíamos, ¿no? En las cuevas con mi papá, ¿no? Y estas ofrendas se traducían en un bienestar colectivo, ¿no? De la familia y de la comunidad, ¿no? O sea, romper con estas ofrendas y el respeto a la tierra, pues se traducía en una armonía y en un sentir, ¿no? Comunitario. En este proceso, efectivamente, las mujeres han sido, por visibilizar, si digamos a un actor en específico, ¿no? Las mujeres han sido como el eje central de la vida comunitaria, ¿no? Pero al igual que lo son también los niños, las niñas, los ancianos y las ancianas, ¿no? Yo creo que por eso ha sido muy significativo pensar que la comunidad la hacemos todos, ¿no? No solo la hacen las mujeres, no solo la hacen los hombres, y yo creo que también es fundamental pensarlo porque a veces decimos, a veces, sobre todo yo he leído mucho en la academia que se dice, la respuesta la tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo a veces digo, ¿cómo? A ver, espérense, la responsabilidad histórica otra vez la volvemos a tener los pueblos indígenas, y yo creo que más bien es es un hacer, ¿no? Es un hacer en colectivo que no recae propiamente en la responsabilidad en los pueblos indígenas para transformar todo lo que ya ha ocurrido, ¿no? Y en este sentido, yo creo que sí, efectivamente, es fundamental visibilizar la participación de las mujeres indígenas, pero mujeres indígenas organizadas o no, ¿no? Incluso yo a veces tenía como un dilema que siempre hablo acerca de mujeres indígenas organizadas así como en organizaciones y que inician todo un proceso, pero también las mujeres indígenas que están en su comunidad, que están viviendo cotidianamente la transformación de sus territorios, son mujeres indígenas politizadas en el sentido de que son ellas y han sido las mujeres quienes han estado resistiendo en los pueblos. Y entonces podríamos decir que hay distintos niveles de participación, ¿no? Las mujeres indígenas que están afianzadas en los territorios y están en los territorios, defendiendo los territorios, para que esto se haga una práctica de vida, o sea, para que se siga respetando estas prácticas de vida, y mujeres indígenas organizadas, pues sí, en organizaciones que también están dando otras luchas y que yo creo que más bien son como distintos niveles de participación, ¿no? Y eso digo, lo reflexioné recientemente, ¿no? Porque siempre en mi discurso siempre hablo de mujeres indígenas organizadas, pero es como de alguna manera invisibilizar también las prácticas comunitarias de las mujeres indígenas que están en sus territorios y que hacen la comunidad en ese sentido, ¿no? Y que justamente en ese sentido es que podemos hablar de estas prácticas como curanderas, como las parteras en las comunidades, las que garantizan la vida comunitaria, las que hacen el trabajo comunitario en la familia, las que van a la milpa, las que cuidan a los niños, todo un eje integral y holístico de la comunidad, podríamos decir, y no es una visión idealizada, ¿no? Yo sé que efectivamente hay fracturas en las comunidades, pero que hay una continuidad, ¿no? De este hacer comunitario y este saber hacer en comunidad, mujeres, hombres, ancianos, niñas, ¿no? Niños, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí lo dejo, ¿no? Mil gracias, Georgina. Quisiera destacar lo que planteas de la existencia de una filosofía de vida que tienen los distintos pueblos indígenas, cada uno también con sus particularidades y otros pueblos como los afro, negros, raizales, palenqueros y también comunidades. Pues me parecería importante también incluir ahí a las comunidades
campesinas, y me parece muy interesante que dices esto de que la responsabilidad de enfrentar la crisis medioambiental o la crisis planetaria no puede caer en ciertos sujetos, y es algo que también a veces en lo que se cae, y digamos es un error muy grande, porque primero estos pueblos no fueron los que generaron el gran caos que estamos enfrentando, pero también pues para enfrentar, digamos, los complejos problemas y encrucijadas que enfrentamos hoy, pues es un trabajo comunitario, es un trabajo colectivo, y creo que allí esto que tú planteas es importante, y también cómo son distintos actores sociales los que ponen en marcha esas filosofías de vida, y también esta idea de que las mujeres tienen, digamos, distintos grados de politización y que todas están contribuyendo al tejido de la vida, me parece también muy significativo. Yo quisiera ahora darle la palabra a Natalia. Natalia Quiroga es economista, es de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en planeación y desarrollo regional de la Universidad de los Andes, es magíster en economía social y solidaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina. En la actualidad es investigadora, docente y coordinadora académica de la maestría en economía social de la Universidad. Roger, qué pena. Roger, sí, si quitas por favor la presentación, que vale. Y entonces les estaba contando que Natalia es investigadora, docente y coordinadora académica de la maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es co-coordinadora del grupo de Claxo Economía Feminista Emancipatoria, y pues Natalia es reconocida en el mundo de los estudios feministas por su importante contribución a pensarse una economía feminista y una economía otra, y una economía feminista decolonial, y por eso, digamos, la hemos invitado a esta conversación. No sé, creo que es Natalia, que suena un poquito raro. Bueno, Entonces, voy a introducir la pregunta para Natalia. Natalia, sería muy interesante que nos pudieras contar cuáles son las principales contribuciones que han hecho organizaciones de mujeres y feministas y el pensamiento feminista que ha reflexionado sobre la economía a la construcción de alternativas al desarrollo, como cuáles son las apuestas centrales de esa economía feminista sobre la cual tú vienes reflexionando y también haciendo propuestas concretas. Bueno, primero, Diana, agradecerte este espacio y ha sido muy interesante lo que han planteado Daniel y Georgina, porque justo creo que nos pone en el centro de ver cuáles son esos debates latinoamericanos a la economía feminista y al desarrollo, sobre todo porque la economía feminista surge como un campo que es inaugurado desde los países centrales y que construye una mirada crítica a la disciplina económica, la manera androcéntrica como las distintas teorías económicas han pensado el campo, y en particular ha generado una crítica contundente a la perspectiva neoclásica, y con eso ha criticado fuertemente la perspectiva neoliberal, ¿no? El paradigma de la competencia, el paradigma del homo economicus, la racionalidad instrumental, la idea de que en el mercado todos somos competitivos, pero en el hogar somos completamente solidarios, que no hay conflictos distributivos, la idea de que en el hogar es el lugar donde terminan las actividades económicas y es solamente un lugar para el consumo, la manera en la que la comprensión androcéntrica de la economía ha pensado la reproducción como un hecho mecánico, sin comprender la complejidad que tiene el ámbito de la reproducción y la manera como efectivamente son las tareas de trabajo doméstico y los trabajos de cuidado y la reproducción la que garantiza el funcionamiento de eso tan limitado que se ha considerado la economía. Entonces, desde la economía feminista más tradicional, digamos, se avanza en una crítica contundente a la comprensión androcéntrica de lo económico, ¿no? Pero lo interesante cuando empezamos a hibridar esa forma de entender lo económico con las tradiciones de lucha por las condiciones de la reproducción,
por las prácticas, por las otras economías que tenemos en América Latina, es que justo acá en América Latina tenemos unas tradiciones muy fuertes relacionadas con las economías comunitarias, con las economías indígenas, con las economías afro, con las economías raizales, con los quilombos, con las economías populares, es decir, con todo un conjunto de otras formas de entender lo económico, en donde no solamente se pone en tensión la comprensión androcéntrica de la economía, sino que todo, o sea, no es suficiente entender y criticar una división sexual del trabajo donde las mujeres en el patriarcado estamos encargadas de hacerlo reproductivo. Y esto ha sido muy explícito en las intervenciones que han tenido Daniela y Georgina, porque justo esta manera crítica en que los feminismos de América Latina han venido mostrando la matriz colonial se ha permitido también mostrar las limitaciones de una comprensión eurocentrada de lo económico que sitúa mucho en los procesos de institucionalización del Estado, en la conformación del mercado de trabajo, sus espacios de democratización de lo económico o con la idea de un estado de bienestar. Y justo lo que nos plantean las compañeras es que cuando hablamos de países en donde hay una estructura colonial tan fuerte, como lo tenemos en nuestros países en América Latina y en particular en Colombia, bueno, en todos, pero bueno, hablar de Colombia por las luchas que estamos dando recientemente, es muy importante porque justo esta manera en que se organizan las luchas por la defensa de los territorios en América Latina permiten también hacer una crítica radical a una manera desarrollista y colonial de esa economía feminista eurocentrada, que promovía la inserción de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de competencias, ¿no? Por eso hay tantos papers escritos sobre el tema de la brecha salarial, sobre las asimetrías laborales, sobre el techo de cristal y todas esas cosas que no necesariamente están conectadas con una perspectiva del equicus clejal, ni del buen vivir, del vivir sabroso, en donde hay una manera de entender lo económico, en donde hay una imbricación profunda con el territorio y que no se resuelve siendo más competitivas en el mercado laboral o resolviendo las brechas salariales, sino redefiniendo de manera radical la economía y enraizando la economía con el territorio, en donde además se rompe con esa centralidad que, bueno, que el neoliberalismo le ha dado al mercado y a las relaciones de intercambio mercantiles, y más bien se empiezan a poner con mucha fuerza lógicas asociadas a la relación con eso que erróneamente hemos llamado la naturaleza y que, como lo planteó muy bien Danelli, no es ese otro espacio que se termina siendo convertido en un espacio para ser explotado, sino la naturaleza es un actor fundamental en la construcción de la politicidad de las comunidades y por eso, como dijeron las compañeras y como lo han dicho muchas luchadoras en toda América Latina, se piensa con el río, se toman decisiones con la madre tierra, se toman decisiones con los ancestros. Entonces, esto también permite una crítica muy fuerte a esa matriz colonial blanca del feminismo, que por supuesto planteaba a las mujeres etnizadas que han sido despojadas por este patriarcado colonialista de recursos y del reconocimiento de sus saberes, ¿no? Que han sido vistas como sujetas para ser intervenidas por el desarrollo y por eso abundan y siguen abundando los programas para empoderar a las mujeres etnizadas, para empoderar a las mujeres pobres, y son programas que tienen una lógica en donde las mujeres son construidas como eternamente deficitarias de conocimientos, como no competentes, como la otra cara de lo que debería ser la mujer emancipada, liberada, de la clase media, profesional, que controla su sexualidad, que tiene una forma de presentarse en el ámbito profesional profundamente androcéntrica y que obviamente pelea
por participar del techo de cristal. Y bueno, eso no es lo que justamente, eso no es la economía que en este lugar del mundo nos interesa, porque justamente aquí lo que estamos planteando es una pregunta: ¿cómo se construye una economía que pone la reproducción en el centro, y la reproducción en el centro de los seres humanos y no humanos, ¿no? Y cómo realmente feminizamos la economía? Pero cuando decimos feminizarla en ese sentido, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Francia recibe el premio ambientalista, y ella dice, cuando habla de lo materno, que es súper interesante porque hay mucha polémica dentro de los feminismos con lo de la maternidad, ella dice, ¿no? Ser madre de los ríos, madre de la tierra, madre de las montañas, y ser hija también. Y eso es muy interesante porque son redes de parentesco en donde el entorno y el territorio están ahí presentes. Entonces, creo que una de las riquezas más importantes que tiene esta imbricación entre la economía feminista y todas las expresiones de los feminismos que se construyen en el continente permiten repensar radicalmente la idea de la economía y pensar radicalmente cómo se construye economía con las mujeres, ¿no? Y ahí realmente yo siempre lo digo, y es que creo que una de las luchas principales que tenemos en el continente es por la autonomía de las condiciones de la reproducción. Y cerraría como pensando, digamos, con una idea que vengo pensando a raíz de las masivas movilizaciones que han tenido lugar en Colombia, a un año del paro nacional, de ese impresionante paro nacional que tuvo días y días de movilizaciones. Y es que yo creo que ahí asistimos a una feminización de la política y de la economía, porque justamente las demandas que llevan a que millones y millones de personas salgan a las calles son demandas por una reproducción de la vida que sea para todos, ¿no? Que los derechos a la salud, a la educación no sean un tema del ingreso de cada quien. Y yo creo que eso es interesante porque creo que esas propuestas de feminización de la economía que vienen planteando los diferentes feminismos no solamente son válidos para estos territorios no urbanos, sino que además cobran una vital importancia en los ámbitos urbanos. Bueno, dejaría acá para seguir conversando con las compañeras. Gracias, Natalia. Tres ideas que creo que también nos ayudan a entrar en diálogo con Yusnidia Solano. La primera es que entender la economía y las alternativas a la economía en Colombia y el lugar de las mujeres en esa economía dominante y en las economías alternativas pasa por entender nuestra historia colonial. Ahí los aportes, digamos, que puede hacer una teoría feminista descolonial. Lo segundo es que si queremos cambiar la economía, pues hay que cambiar de raíz, digamos, la economía capitalista, porque los pilares que la configuran son los pilares que van en detrimento de estas poblaciones históricamente discriminadas y de las mujeres, y que hay que comprender la economía no como una esfera aparte, que es lo que ocurre, digamos, en la modernidad colonialidad, sino como una esfera que está completamente interrelacionada con otras y con el territorio. Y lo tercero, pues muy llamativa esta idea que nos queda ahí para el diálogo de la reproducción en el centro, ¿no? De las vidas humanas y no humanas. Voy a introducir a Yusnidia Solano. Yusnidia es doctora en estudios de mujeres y de género de la Universidad de Granada, España. Es magíster en economía agraria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Tiene un diplomado en planificación del desarrollo regional y es especialista en teorías, métodos y técnicas de investigación social en género y políticas públicas. Yusnidia Solano es profesora asociada en la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia. La sede de La Paz es la sede que queda en el Cesar y que fue recientemente inaugurada por la universidad, abriéndole una gran posibilidad a muchos estudiantes del Caribe colombiano de estudiar. Y además, Yusnidia Solano pues tiene una larguísima trayectoria en movimientos sociales. Es una de las cofundadoras de la Red de Mujeres del Caribe que emergió en 1994. También participó en la iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y en el presente también, aparte de ser parte integral de la Red de Mujeres del Caribe, es parte de la colectiva feminista emancipatoria. A Yusnidia se le reconoce por varias contribuciones académicas
y una de ellas es por investigar la situación de las mujeres y las relaciones de género en el Caribe. Aprovechando la presencia de Yusmidia, la pregunta con la que iniciamos es una pregunta que también emergió en la clase del sábado. Y la pregunta es cómo el pensamiento afrocaribeño ha aportado a pensar las alternativas al desarrollo y cuáles serían las contribuciones de este pensamiento al postdesarrollo y la teoría descolonial, reconociendo que hay una relación, digamos, muy fuerte entre la teoría descolonial y el postdesarrollo, al menos, digamos, el postdesarrollo que ha sido elaborado conceptualmente por teóricos y teóricas de la Via Yala. Yusmidia, bienvenida. Muy buenas tardes para todas, especialmente a Danelia, a Georgina y a Natalia, también a Diana. Un abrazo muy fuerte, gracias por invitarme a esta conversación. Realmente para mí es un gusto poder compartir estas ideas y realmente tenemos que partir de que es muy, muy fuerte y muy amplia y muy ambiciosa la pregunta porque combina varios temas. En realidad no tendría tiempo de contestar todas las contribuciones al desarrollo, las contribuciones de las y los caribeñistas al desarrollo de la teoría decolonial. Primero, me voy a referir a los aportes de los grandes pensadores, de los grandes intelectuales del Caribe a la teoría decolonial. Y luego, entonces, de pronto, más adelante pueda referirme más a lo que tiene que ver con el postdesarrollo. Bueno, entonces entendamos que la teoría decolonial tiene muchas bases, ha tenido muchos referentes, debió, podríamos decir, de todas las teorías, de todos los aportes de las mujeres, de las feministas, de la teología de la liberación, de la pedagogía del oprimido, de los estudios coloniales y subalternos, de los estudios culturales y por tanto también de los aportes de la filosofía afrocaribeña. Entonces yo diría que los autores del Caribe, las autoras también, han contribuido de manera significativa a ese pensamiento en las siguientes cuestiones. Primero, en darle una dimensión geopolítica de la dominación. Esto lo hicieron las y los pensadores caribeñistas, también así como poner al centro el papel de la raza como constitutivo de las jerarquías coloniales. Ahora me referiré como Frank Fanon y Aimé Césaire fundamentalmente, pero también en nuestro caso Orlando Faz Borda, también y también Nelson Maldonado Torres han puesto al centro estos temas de cómo la raza ha estado como elemento principal de la construcción de jerarquías coloniales. Pero otro elemento importante es la posibilidad de repensar la agencia del colonizado y hacer visible la sujeción del colonizador. O sea, como Frank Fanon, él demuestra que no simplemente estar sometido o haber tenido la situación de esclavizado, esclavizada, sino que todas las personas que fueron sometidas a esta condición tienen la capacidad de moverse, de luchar, de participar y de constituirse como sujetos políticos. Y al mismo tiempo señala Frank Fanon este asunto de cómo se degrada el colonizador. En el momento en que oprime, en el momento que somete, pierde su humanidad. Entonces, desde este punto de vista también es parte de la dinámica de la opresión, que el colonizador también se deshumaniza. Entonces los decoloniales en términos generales recogieron las elaboraciones teóricas que habían hecho grandes autoras y autores sobre el colonialismo en el Caribe. Lo que hizo Frank Fanon fue mostrar cómo la lucha contra el racismo antinegro en Martinica o contra el colonialismo francés en Argelia estaba contrarrestando la fuerza y la legitimidad de un sistema histórico. Cómo la modernidad europea utilizó el racismo y el colonialismo para naturalizar la no ética de la guerra, cómo la guerra no tiene ética y entonces por eso era indispensable mostrarlo al mundo que la guerra se justifica, pero que realmente no tiene una ética. Además, entonces, para Fanon, el negro no es un ser, pero tampoco es simplemente nada. No tiene una constitución distinta.
el enigma de lo negro aparece como el punto de partida radical para pensar la colonialidad del ser. O sea, sobre esta idea de Fanon del punto de partida radical de pensar lo negro es que se construye la categoría de colonial de la colonialidad del ser. Esto lo señala claramente Nelson Maldonado Torres. Pero también entonces podremos encontrar de Aimé Césaire, que hace un discurso sobre el colonialismo, en contraposición al discurso del método de Descartes. Entonces plantea que hay un vínculo entre, primero, el colonialismo como destrucción y desgarramiento de las gentes colonizadas, de sus economías y modalidades de vida, para producir unos cuerpos y subjetividades dóciles a la acumulación de riqueza. Y segundo, que hay un ensalvajamiento de la Europa colonizadora y una bestialización del colonizador. Por lo tanto, coincide con Frantz Fanon en todo esto de cómo el colonizador también pierde humanidad. Entonces, hay una cita aquí de Césaire que dice: la colonización, repito, deshumaniza al hombre incluso más civilizado. La acción colonial, la empresa colonial fundada sobre el desprecio del hombre nativo y justificada por este desprecio, tiende inevitablemente a modificar a aquel que la emprende, que el colonizador, al habituarse a ver al otro como la bestia, al ejercitarse en tratarlo como bestia, para aclamar su conciencia, tiende objetivamente a transformarse él mismo en bestia. Esto es importantísimo en todo lo que tiene que ver con la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad del poder. Pero digamos que además de estos grandes pensadores del Gran Caribe, tenemos en nuestro caso a Orlando Fals Borda, y Orlando Fals Borda hace los siguientes aportes. Él tiene una preocupación por el conocimiento y su papel en la imposición y legitimación de las relaciones del poder, lo que hace del poder un lugar privilegiado y de necesaria intervención. Él plantea la necesaria historicidad de los análisis que se emprenden desde el proyecto intelectual de la investigación, acción, participación. Asimismo, hace una localización histórica de dicho conocimiento al hablar desde América Latina, aunque él dice que tenemos que hablar desde América Latina, pero no solo para América Latina. Y hace una crítica radical contra el eurocentrismo, o él también lo llama el euroamericanismo, que existe todavía en la academia, y hace un llamado para romper con esto, planteando que el eurocentrismo está íntimamente ligado al colonialismo, la construcción de Europa como centro de poder y conocimiento, y que todo esto se hizo gracias al proceso de colonización. Podemos decir que estas ideas también están en el centro del pensamiento de los decoloniales. Y por último, quiero referirme a los aportes de Nelson Maldonado Torres, que es puertorriqueño, filósofo, y que él está planteando que el racismo moderno y por extensión la colonialidad puede entenderse como la radicalización y naturalización de la no ética de la guerra, que, como ustedes se dieron cuenta, también fue planteada por Frantz Fanon. Entonces, él habla del genocidio que se comete con la colonialidad, que representa el paroxismo del ego conquistador y conocedor. Y entonces que la guerra, sin embargo, no solamente trata de matar y esclavizar al enemigo, sino de utilizarlo. Entonces son los aportes de Nelson Maldonado Torres, que es uno de los filósofos del Caribe que está siendo más reconocido actualmente. Por otro lado están los aportes de las feministas decoloniales como Chico Uriel, Yudelquilla Espinosa. También tenemos que están Karina Ochoa, Breni Mendoza, Gladys Utzul, Silvia Winter. Entonces estas mujeres han hecho unas críticas al propio pensamiento decolonial porque mencionan que no ha recogido suficientemente los aportes del feminismo. Sobre todo Yudelquis se basa mucho en el pensamiento de María Lugones cuando ella enumera la categoría de orden colonial de género. Entonces, esa es una categoría usada por María Lugones que recoge Yudelquis Espinosa para plantear que el propio Aníbal Quijano no consideró suficientemente lo del género, el juego que tenía el género en la constitución de la colonialidad del poder. En ese sentido, podríamos hablar de que también reconocen que en el propio pensamiento decolonial no se recoge suficientemente los aportes de las feministas. Y en este caso de las feministas
que son antirracistas, de las feministas negras, indígenas, feministas populares, las feministas decoloniales, de las cuales Diana hace parte también. Entonces, las feministas han tenido que dar una batalla al interior del pensamiento decolonial para que se reconozcan los aportes de estas corrientes al pensamiento decolonial. Entonces es importante que lo reconozcamos, porque de verdad el pensamiento decolonial ha vivido mucho de esos aportes. Yo dejaría inicialmente hasta ahí. Muchas gracias, Yusnidia. Creo que este panorama que nos presentas es muy interesante porque permite ver cómo el pensamiento descolonial se ha alimentado de manera, digamos, estructural del pensamiento caribeño y cómo también del pensamiento feminista de mujeres que hacen parte, digamos, del Gran Caribe. Creo que eso es importante visibilizarlo. Creo que la idea que nos planteas, retomando a Fanon y a Césaire, de cómo el colonizador también se deshumaniza en el proceso de colonización, es bastante importante para pensar también cómo eso ha impactado el presente de nuestros países. Ahora sigue una ronda de preguntas, insisto en que estos son abrebocas. Voy a comenzar con una pregunta para Natalia y aprovecho para hacer una pregunta que emergió en el público. Entonces serían dos preguntas para Natalia. Les pediría que respondiéramos estas preguntas un poco más cortico para ver si logramos tener como espacio de intercambio. Y la pregunta para Natalia es, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las alternativas al desarrollo lideradas por las mujeres en el presente? Y alguien en el público te pregunta, ¿qué comprendes tú por empoderamiento económico femenino? Porque da un poco a entender tu intervención, que es una discriminación social y cultural, reconocerles como ignorantes frente a algunas prácticas en su comparación con lo urbano. Bueno, yo creo que la pregunta más específicamente es, ¿qué entiendes por empoderamiento económico femenino? ¿Cómo ves digamos, esta categoría casi, ¿no? Que se ha vuelto en términos de la economía feminista. Sí, primero decir que soy muy crítica de la palabra empoderamiento, nunca la uso, solamente la uso para criticarla, porque justamente creo que es una palabra que viene de las organizaciones multilaterales y que en general ha sido usada para pensar que el problema de las mujeres, el problema de la desigualdad estructural que sufren las mujeres, es un problema de actitud, ¿no? De actitud ya sea en forma de capacidades, de conocimientos, de habilidades, etcétera, y durante décadas y décadas las instituciones multilaterales han generado un conjunto de programas llamados de empoderamiento, que son programas que han transmitido una concepción liberal de lo que sería la emancipación y que sitúa a las mujeres blancas urbanas de clase media como el norte al que todas deberíamos emular. Y justamente cuando yo hablo de la feminización de la política, estoy hablando de una cosa radicalmente y que tiene que ver con la manera en que las luchas por la reproducción de la vida que en América Latina genera un continente profundamente movilizado, ¿no? O sea, tenemos un continente que está de arriba abajo movilizado, desde los feminismos, pero también de las luchas por la educación, por la salud, contra las reformas jubilatorias, contra los paquetazos del neoliberalismo, es decir, un continente que se moviliza en la defensa de las condiciones para la vida y contra la mercantilización de la vida. A eso es lo que yo llamo feminización de la política, feminización, porque las condiciones de la reproducción dejan de ser un problema de las mujeres que se resuelven al interior de las unidades domésticas o de los territorios y se convierten en una consigna política que moviliza a millones de personas. En ese sentido, creo que hay una potencia muy importante en estos procesos de movilización que es un norte para reformular nuestras sociedades, ¿no? Por eso cuando hablo de poner la reproducción en el centro, no lo hablo solamente como un concepto abstracto y académico, sino un concepto que emerge de reconocer que este es un continente que ha dado luchas históricas por la tierra, por la vivienda, por el agua, por los alimentos, por la papa nuestra de cada día. Es decir,
hay una lucha permanente por las condiciones para la vida, ¿no? Y eso en los ámbitos urbanos tiene también que ver con el derecho a la vivienda, las luchas contra la financiarización de los hábitats, contra la mercantilización extrema, ¿no? Cuando dicen los proyectos de vamos a recuperar el centro de la ciudad, un colega me decía, ¿recuperar para quién? Porque allá ya viven personas. Entonces, bueno, esa mirada crítica que nos permite reconocer que hay un conjunto de formas de vida que merecen la oportunidad de expresarse y que hay una tensión tremenda. Ahí con la primera pregunta que tú me planteas, creo que el reto principal es que estamos en una crisis civilizatoria muy fuerte. La pandemia ha hecho explícita la importancia que tiene el ámbito de la reproducción de la vida y del cuidado. Muchas comunidades indígenas, afro, raizales han podido hacer la cuarentena en sus territorios cuando tienen el control del territorio y pueden decidir quién entra y quién sale del territorio y así cuidar a toda la comunidad y sus dinámicas. Y todos los otros hacemos cuarentena en los hogares, y en los hogares ahí se muestra en los hogares o en los barrios populares, y ahí se muestra la riqueza de producciones que tienen lugar en esos lugares que son pensados desde lo doméstico, desde lo privado, y que justamente lo que nos muestran es que no podemos seguir viviendo de espaldas a las condiciones para la vida y que esas condiciones para la vida son planetarias. O sea, voy a hablar de una crisis civilizatoria es porque estamos a puertas de casi la extinción de la vida humana por justamente los límites a los que ha llevado el planeta este paradigma de la modernidad colonial en la que la naturaleza como los seres humanos son un insumo más del proceso productivo y ahí también lo mismo ocurre con determinadas poblaciones. Entonces yo creo que estos planteamientos que se están presentando acá en el seminario, que nos muestran la diversidad de formas que hay para habitar el territorio, también nos permiten entender cómo es un momento de enorme convergencia de distintos procesos sociales y es una convergencia importante porque puede poner en jaque este sistema capitalista y a sus gobiernos que funcionan, que son gobiernos corporativos, empresariales, digamos, que no tienen una representación de las necesidades de los territorios, sino que representan a facciones particulares de las corporaciones y en Colombia diríamos a facciones particulares de los distintos ejércitos que se reparten el territorio nacional. Entonces, yo creo que el enorme desafío es primero de construir la idea de la viabilidad del capitalismo, porque efectivamente todavía hay personas que creen que este capitalismo es posible, que es posible que cada quien se pueda salvar como pueda, compitiendo, digamos, y la necesidad enorme nosotras de romper con el patriarcado, porque en sociedades donde hay una crítica feroz al patriarcado, necesariamente hay una crítica contundente al capitalismo, porque si hay algo que el patriarcado colonial desprecia, son las iniciativas y las maneras en que las mujeres, desde las distintas formas de entender el mundo, defendemos la vida y la defendemos sobre todo cuando no sea en términos de los mandamientos del heteropatriarcado, ni de las familias nucleares, sino que además se construyen otras formas de hacer la vida cotidiana, otras formas de relacionarnos colectivamente y incluso otras formas de politizar los procesos de la maternidad, los procesos de crianza, los procesos de reproducción de la vida. Entonces, esa mirada crítica que los feminismos plantean ponen en jaque esa economía capitalista y al poner en jaque a esa economía capitalista ponen en jaque la sostenibilidad de estos sistemas políticos estos necrosistemas políticos, ¿no? Dejaría acá para escuchar a las compañeras. Gracias, Natalia. Ideas para que queden y las podamos relacionar con la clase del sábado. Uno, alternativas al desarrollo implican ir más allá de las posturas feministas liberales.
Dos, Natalia nos dice que no es viable el capitalismo y que hay que destruir el patriarcado, y entonces ahí la gran correlación un poco que me atrevo a hacer de las palabras de Natalia, no es viable tampoco, digamos, el desarrollo tal cual o en sus visiones, digamos, como hegemónicas, y estoy segura que Natalia diría que en sus otras versiones blandas tampoco. La reproducción de la vida en el centro, ¿no? Y una reproducción de la vida que no es solo responsabilidad de las mujeres, sino pues de toda la humanidad si queremos seguir aquí. Georgina, me gustaría que nos contaras cuáles son los principales retos que enfrentan las comunidades indígenas en Chiapas para materializar día a día esta filosofía de vida de la que nos hablabas. Y en el chat nos preguntan, y si nos puedes contestar ambas preguntas, Lorena pregunta si el buen vivir es un elemento ancestral o si las luchas feministas del sur estarían reconfigurando un horizonte nuevo, incluso dentro de las mismas comunidades. Si retomando, digamos, algunas ideas de Lorena de la clase pasada, creo que también está el interés por saber cómo las mujeres indígenas también han dicho dentro de sus comunidades que no aceptan, por ejemplo, las violencias patriarcales. Bueno, un poco, bueno, contestando la pregunta, ¿no? Justamente como lo que yo comentaba al principio, ¿no? El buen vivir se traduce como buen vivir. Sin embargo, en las lenguas ya decíamos que justamente lo podemos traducir como buen vivir, pero no es buen vivir, o sea, en el sentido de que va más allá justamente de la palabra y que como decía, es una práctica cotidiana de vida que se refleja en el hacer comunitario. Y yo creo que justamente cuando ya lo traemos a colación como concepto, entonces podríamos decir que efectivamente sí es una filosofía ancestral de los pueblos, sí es un hacer comunitario mucho antes de que se tradujera ahora como un concepto de buen vivir. Yo creo que todavía hay una tensión justamente en el papel de las mujeres y el protagonismo político de las mujeres y el cuestionamiento a las desigualdades en las mismas comunidades. O sea, eso no lo vamos a negar, no lo digo yo, lo dicen infinidad de mujeres indígenas en América Latina, y que incluso en las mismas comunidades y en las mismas organizaciones indígenas pues lo han hecho visible, ¿no? Han hecho visible que existe una desigualdad y existe violencia en las comunidades, pero también, así como se ha hecho visible esta violencia hacia las mujeres, también las mismas mujeres han generado estrategias comunitarias y han generado procesos organizativos que sí cuestionan a sus mismas organizaciones, y es más, en la historia de la participación política de mujeres indígenas en América Latina nos hablan justamente de estas rupturas, ¿no? Entre organizaciones solo de mujeres indígenas u organizaciones mixtas, en las que las mujeres indígenas se tuvieron que separar de estas organizaciones mixtas, efectivamente pues para no seguir, ¿no? Con el ciclo de violencia en estas mismas organizaciones, ¿no? Sin embargo, yo también creo que ha sido como un elemento fundamental el hecho de que se ha fortalecido la participación de las mujeres en las comunidades, en las organizaciones. Cada vez más mujeres indígenas están en los ámbitos más allá de los comunitarios, y yo creo que eso también ha dado como otra perspectiva, ¿no? Para generar otro tipo de procesos comunitarios, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente va justamente a colación con la pregunta que hacías, ¿no? ¿Cuáles han sido como estas dificultades y obstáculos que se ha vivido para concretar pues lo que llamamos, ¿no? Buen vivir, ¿no? Yo creo que pueden ser en varias dimensiones. Una primera dimensión sí efectivamente tiene que ver con el colectivo en sí, ¿no? Yo creo que no, eso lo sabemos todos y todas quienes hemos estudiado y quienes vivimos en estos procesos comunitarios, pues todo lo que tiene que ver, por lo menos en el caso específicamente de Chiapas, y que seguramente coinciden con otros territorios en América Latina, con el tema del paramilitarismo, el despojo de los territorios, los megaproyectos instalados en los territorios, las condiciones de pobreza y agudización de la pobreza en las comunidades. Y justamente con estos tiempos de pandemia, pues se ha agudizado también y se ha hecho más visible estas condiciones en las que históricamente han estado viviendo los pueblos indígenas, y lo hemos visto justamente en esta época que nos está tocando vivir, ¿no? Cómo las comunidades pues están en condiciones de vulnerabilidad frente a estas faltas de, pues ante todo este despojo, ¿no? Si las comunidades indígenas fueran
pues sí, dueños de sus territorios, de las tierras, tal, seguramente no sería tan impactante, ¿no? La pandemia en estas comunidades. Entonces yo creo que existe una serie de problemas, ¿no? A los que se han enfrentado los pueblos indígenas y que tiene que ver con estas condiciones estructurales y pues históricas en las que se ha vivido los pueblos indígenas, y que yo creo que en eso también coincide con que ningún proyecto o ninguna filosofía como de este tipo, pues de alguna manera beneficia al Estado o a los gobiernos en turno, ¿no? Siempre es una afrenta, ¿no? El que existan comunidades y pueblos indígenas que sigan defendiendo sus territorios, ¿no? Justamente porque vivimos en una época en la que los territorios pues están, ¿no? A la venta y al mejor postor, más allá pues para beneficio de las comunidades. Y yo creo que otro elemento fundamental ahí de cómo lo viven las mujeres, justamente yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que las mujeres indígenas en general, yo creo que se han visibilizado también esas estrategias, ¿no? De organización en las comunidades. Las mujeres indígenas lo han hecho visible, las mujeres indígenas han hablado del tema de la violencia, del machismo en las mismas comunidades. Yo creo también que las mujeres han generado también procesos organizativos en el que se ha fortalecido de manera comunitaria y políticamente las mujeres. Se ha generado también otro tipo de estrategias de relación entre mujeres y más allá de la comunidad, que de alguna manera, y que incluso no solo lo decimos aquí en Chiapas, sino lo menciona en América Latina, decían efectivamente cómo nosotros podemos decir que existe una filosofía de vida donde una filosofía habla acerca de la armonía, del equilibrio, del respeto, ¿no? Si se violentan las mujeres en las comunidades, si las mujeres indígenas no son dueñas de los territorios, si las mujeres indígenas no deciden efectivamente cosas tan básicas que tienen que ver con el número de hijos que puedan tener, ¿no? Y que eso ya lo decían las compañeras zapatistas en el 94, ¿no? Con la famosa ley revolucionaria de mujeres indígenas, y que eso pasa efectivamente por un cuestionamiento en la comunidad, pero también del fortalecimiento de la participación de las mujeres. Yo creo que es un proceso todavía muy lento, ¿no? Eso no quiere decir efectivamente que no haya toda una lucha y una puntualización de este tipo de participación. Entonces yo creo que es un asunto integral, ¿no? Un asunto integral en el sentido de que nosotros respondemos efectivamente a todas estas políticas extractivistas, ¿no? Que siguen que esta filosofía del cuidado de la tierra o del cuidado de la madre tierra, como dicen en varios pueblos indígenas, efectivamente no coincide y seguramente nunca va a coincidir, ¿no? Con esta otra visión de desarrollo que se espera, ¿no? Que deberían de tener los pueblos, ¿no? Por eso se instalan, ¿no? Esta serie de proyectos, megaproyectos, despojo de territorios, ¿no? La autonomía sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Una demanda permanente de los pueblos, y que yo creo que en el caso específicamente de Chiapas, pues se ha agudizado, ¿no? Porque se ha agudizado en el sentido de que pues ahorita hay como una alternancia en el gobierno y pues entonces hay una mayor visibilidad de los pueblos, pero en realidad hay una contradicción en la práctica y en la vivencia propia del territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí lo dejo. Gracias, Georgina. Para poner en sintonía con la clase pasada, uno, como la gran distancia que puede haber entre toda esta filosofía de vida y la formación de Estado-Nación, ¿no? La necesidad que tenemos de construir otro tipo de organización social o de construir estados, digamos, plurinacionales, pero que en verdad se tomen en serio esto de lo plurinacional. Y creo que Georgina nos pone un elemento que nos viene rondando la cabeza todo este año y es todo lo que implica la pandemia, ¿no? Que Natalia ya también nos lo ponía. Es una posibilidad, pero también es un reto sobre todo para quienes han vivido más las desigualdades de todo tipo y con fuerza las desigualdades económicas, pues en el planeta entero. Danelli, la idea sería también entonces que nos contaras cuáles son los retos que enfrentan las comunidades negras en Buenaventura para consolidar el vivir sabroso. Y alguien en el público pregunta, ¿qué opinión tienes de los alcances de la política pública de reconocimiento? En los últimos años las instituciones se han centrado en ella y no en la redistribución económica como mecanismo para combatir la desigualdad. Creo que ahí quien hace la pregunta, Sofía, está pensando un poco también desde Nancy Fraser,
y esa idea de las políticas del reconocimiento y las políticas de la redistribución. Entonces, Danelli. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Frente a los retos, frente a los retos que tenemos, está básicamente proteger, y quiero usar esos cuatro conceptos: cuidar, defender, recuperar y transformar, estos cuatro conceptos así en toda su amplitud. El sistema de prácticas y valores ancestrales, ¿sí? ¿Por qué me centro en este sistema? Porque, como lo explicaba al inicio, las comunidades étnicas solo pueden ser a través de sus prácticas y valores, no pueden ser a través de nada más. Es lo que los mantiene como pueblo y lo que nos mantiene como pueblo. Por lo tanto, en la guerra que hemos vivido en Colombia, la cual nos han obligado a vivir y a participar de ella, y nos han combatido como si fuéramos sujetos bélicos sin tener armas, sin tener ninguna clase de poder militar, simplemente tenemos nuestro convencimiento de que somos sujetos y sujetas de derechos colectivos e individuales en nuestras comunidades. Esa guerra lo que ha hecho es despojar precisamente esas prácticas y esos valores culturales, tema que no se mide en las políticas de reparación. Cuando se habla del despojo, se habla del elemento físico del despojo, ¿sí? Entonces, de la tierra como un elemento físico. No se mide el despojo de estas prácticas y valores, que es lo que finalmente están llevando a un exterminio de la comunidad negra o, por decirlo así, a un etnocidio, ¿cierto? Se perpetúa el genocidio cuando somos erradicados, ¿cierto? Como pueblo. Más allá de la eliminación física de nuestros cuerpos, de las masacres, se va cristalizando lamentablemente para Colombia es etnocidio. En este panorama que les acabo de comentar y teniendo en cuenta que el propósito superior de la guerra en las comunidades negras del Pacífico colombiano, del Caribe, pero también en las comunidades indígenas, en los valles interandinos, ¿cierto? Ha tenido como propósito poder, ¿cierto? Eliminar a estos sujetos étnicos en función desde su visión de eliminar la diferencia, de erradicar la diferencia. Entonces, tenemos como reto poder mantener ese sistema de prácticas y valores que es lo que nos permite seguir siendo pueblo. Y para explicar la dimensión de ese sistema de prácticas y valores que quizás para los que no han nacido en pueblos étnicos, no son cercanos a ellos, lo escuchan y les parece que puede ser algo poco profundo, es realmente lo que permite que nosotros podamos desarrollar la vida cotidiana en comunidad, pero que permite al mismo tiempo la pervivencia, es decir, la continuidad de la existencia como pueblo dentro de una nación pluriétnica y multicultural. En este orden de ideas, entonces nosotros tenemos como reto poder cuidar, ¿cierto? Cuidar y fortalecer lo que tenemos en riesgo, culturalmente hablando, ¿cierto? Defender lo que está hoy hoy en disputa por esas propias dinámicas del capital, recuperar lo que ya nos han quitado, porque han quitado demasiado, y con la impresión de la guerra y de la violencia, sangre y a fuego han quitado todo, y transformar también lo que atenta contra la dignidad humana que se ha incorporado en las dinámicas de guerra, esos antivalores que han llegado y se han vinculado a esa dinámica de vida comunitaria. En ese orden de ideas, entonces, este sistema de prácticas y valores supone que nosotros podamos proteger, defender y cuidar las prácticas y valores para la alimentación,
es fundamental la alimentación y en esa alimentación, no cualquier alimentación, sino una alimentación basada en las formas ancestrales, en los cultivos propios, en el pancoger, ¿cierto? Y es lo que nos permitirá precisamente seguir caminando esos caminos de la autonomía. Tener la posibilidad de cultivar esas prácticas del cuidado del cuerpo y el alma, cuidar nuestras enfermedades, cuidar nuestros cuerpos y librarnos de las enfermedades que están en nuestros entornos a través de nuestros propios conocimientos y saberes ancestrales basados en la propia medicina ancestral. Las prácticas para celebrar la vida y afrontar la muerte, que también hacen parte de ese sistema cultural que son tan importantes. Entonces tenemos todo un sistema cultural alrededor de la religiosidad como un legado de la colonia, pero que, bueno, llegó, se instauró y que nosotros lo hemos transformado y lo hemos vuelto como parte de la cultura, pero también esa relación que va más allá de lo religioso y se centra en lo espiritual. Tenemos también el tema de afrontar los duelos, que también tenemos prácticas alrededor de ello, rituales propios para despedir, para ayudar a despegar el alma, para ayudar a hacer los duelos a los familiares que nos quedamos acá sufriendo un poco esa pérdida. Las prácticas y culturales para la crianza y la educación de nuestras hijas e hijos. Hay un sistema, dentro del sistema cultural hay unas prácticas propias que nos permiten criar y educar a nuestros hijos en ese sistema de valores. Pero también está el tema de las prácticas y valores culturales productivas para el autoconsumo, que allí también se diferencian de esas economías extractivas y se basa en un sistema más equitativo, un sistema más humano, un sistema más de la ayuda mutua en función de la manutención de toda una comunidad, todo un pueblo. Respetando también el ambiente y las distintas formas de vida. Y por último, el manejo de conflictos al interior de las comunidades. O sea, estoy hablando cuando estamos hablando de ese sistema de prácticas y valores, están todo esto que les acabo de decir, y esto es el reto que tenemos hoy. No solo diría yo las comunidades negras afrourbanas de Buenaventura, sino las comunidades étnicas de Colombia, porque la guerra ha entendido que nosotros resistimos. Todo lo que están hablando, y hemos hablado a las compañeras aquí, esas resistencias se hace desde la cultura, y desde la cultura hablando en términos netamente positivos, ¿sí? Hablando quizás de esas otras prácticas que están allí que no cultivan, sino hablando dentro de la cultura, solo tomando los valores que están ahí que permiten que la vida de los seres humanos que hacemos parte de estos distintos grupos étnicos pueda ser digna. Pero además el reto sigue siendo tan grande, porque algo que yo no quisiera dejar por fuera es que cuando hablamos de todo esto pareciera que nosotros, las comunidades indígenas y las comunidades étnicas, defendemos valores y defendemos territorios y derechos colectivos solo para nosotros y nosotras. Pero en realidad los derechos colectivos se llaman así y se supone que los sujetos, hablando desde el derecho positivista, somos las comunidades étnicas, tribales, indígenas, afrocolombianas, pero los beneficiarios, nosotros somos los sujetos, pero los beneficiarios son todo el pueblo colombiano, todo el mundo, todo el planeta que se beneficia de la lucha que damos con nuestros propios cuerpos, con nuestras propias almas, con nuestra propia inteligencia e entendimiento por defensa de la vida. O sea que en últimas, nosotros somos esos sujetos llamados pareciera, ¿cierto? A la defensa, porque a eso es que nos ponen y eso es lo que nos ha tocado hacer y lo hacemos y lo tomamos también como una misión de vida, pero los beneficiarios en últimas son todos y todas. El oxígeno que nosotros defendemos, el agua que defendemos, los campos que cuidamos y protegemos, dan comida para todo el pueblo colombiano. El oxígeno del Chocó no se queda en el Chocó, es un oxígeno que va incluso para todo el mundo, para todo el planeta. Entonces, también la dimensión de esa lucha en el marco de estos retos son muy grandes porque estamos hablando de mirar cómo podemos mantenernos culturalmente, porque es la cultura a través de esos valores que nos permite tener un mundo mejor y como lo dicen nuestros viejos,
y viejas del Pacífico y sabias vivir sabroso. Se vive sabroso siempre y cuando estemos en completa armonía con el resto de la naturaleza, usándola, sí, integrándonos con ella, sí, pero entendiendo que nos estamos relacionando de una manera consciente, de una manera respetuosa, no de una manera extractiva o una manera que impida, ¿cierto?, la reproducción propia de esa vida, sino que tenga en cuenta, pues, como todos estos matices. Entonces, estos son como los retos que vuelvo y repito, diría que no se quedan solo para la comunidad de Buenaventura y el Pacífico colombiano, sino para todas las comunidades y los pueblos étnicos del mundo, porque es el sistema cultural quienes permite que en este momento, a pesar de las dinámicas extractivistas, contemos todavía con territorios ricos, con territorios con oxígeno, con agua potable que podemos todavía consumir de nuestros ríos, ¿cierto? Y es lo que permite que hoy, a pesar de esas dinámicas del capital, sigamos existiendo, sigamos teniendo posibilidades de vida digna. Gracias, Daneli. Vamos a seguir con Yusmedia y después de Yusmedia vamos a recoger un par de preguntas. La idea es que Yusmedia nos cuente cuáles son las consonancias entre el postdesarrollo como proyecto de sociedad y la apuesta de regionalización del Caribe, que es una apuesta que viene andando desde hace varios años. Y a la vez, Yusmedia, alguien pregunta en el chat, ¿cómo hacemos para integrar todos estos elementos, conocimientos ancestrales, comunitarios, feministas, colectivos, en las políticas públicas actuales? ¿O pensamos que estos elementos solo podrán ser integrados en un sistema completamente diferente? O sea, en el fondo también es la pregunta de si las políticas públicas tendrían un rol que jugar cuando hablamos de consolidar las alternativas al desarrollo o de un mundo de posdesarrollo. Bueno, yo creo, empezando por esta última pregunta y luego me referiré a la primera que hizo Diana, que las políticas públicas tienen sus limitaciones, o sea, que los movimientos sociales, los pueblos, las comunidades afroindígenas, los pueblos originarios en general y también los movimientos sociales urbanos, las y los estudiantes tienen que comprender el movimiento de mujeres en general, todos los feminismos populares, tienen que comprender que las políticas públicas son definición de ciertos condicionamientos para lograr que el Estado o un gobierno determinado ponga a disposición de la sociedad unos recursos para ser implementados y unos reconocimientos. Entonces eso tiene sus limitaciones porque el Estado mayoritariamente está al servicio de las clases dominantes y entonces mucha política pública inclusive que puede tener unos avances casi nunca se implementan. O sea, con lo de las políticas públicas nos han engañado demasiado. O sea, la gente está centrando sus luchas por hacer aprobar políticas públicas que por un lado no tienen suficiente financiación, pero también que estas políticas públicas no trascienden los términos de las relaciones de poder entre los dominantes y los dominados. Entonces, tenemos que entender que debemos construir desde la base, desde abajo, alternativas al desarrollo y ejercer construcción de economías, construcciones culturales, construcciones epistémicas que permitan ir trascendiendo poco a poco eso. Entonces, yo en este momento estaría porque las comunidades no se esforzaran tanto por hacerse reconocer en políticas públicas, ya hay suficientemente de ellas, pero hay que dedicarse más a la construcción de alternativas de trabajo. Entonces allí lo empato con la pregunta que hacía Diana, por supuesto, la visión del postdesarrollo está ligada con una visión alternativa de construcción de región, sobre todo en el Caribe colombiano. Y yo creo que tiene que ver también con la posibilidad de que tengamos otro, no quiero decir modelo, que tengamos una alternativa de cómo enfrentamos la vida, el bienestar, el buen vivir o el vivir sabroso, como también se le llama en el Caribe colombiano a esas prácticas. Entonces, se tiene que partir de que el centro del desarrollo, como también ha mencionado Natalia, que el centro de la actividad económica no puede ser el desarrollo.
que tiene que ser la vida, el centro de la actividad humana tiene que ser la defensa de la vida, y en ese sentido tenemos que partir de que hay que darle una importancia protagónica a los movimientos sociales, a las movilizaciones de la gente, a todas las personas que han sido discriminadas y separadas de la posibilidad de trabajar con sus propias categorías y sus propias culturas en la construcción de una buena vida. Entonces, eso sería el postdesarrollo, o sea, pensamientos, luchas, digamos así, prácticas que van más allá del desarrollo y que tienen como centro el protagonismo de las propias personas que están en los movimientos sociales. En ese caso, en el Caribe colombiano ha habido una propuesta de regionalización que quiere seguir con la visión del crecimiento per se, o sea, el PIB regional crezca, que estamos más integrados a la economía internacional, que haya más exportaciones, pero ese modelo de regionalización ha fracasado estrepitosamente y ha habido una propuesta de parte de la Red de Mujeres del Caribe, que ha realizado 6 congresos por la regionalización de otro modelo, de otras dinámicas para propiciar la regionalización. Y hemos realizado 2 eventos que se han llamado ferias de procesos sociales y ambientales en el Caribe colombiano, donde han asistido organizaciones indígenas, organizaciones afro y organizaciones de artesanos y artesanas de los 8 departamentos del Caribe colombiano. Y ahí se han establecido como unos principios de propuestas para actuación, como la sostenibilidad ambiental, el bienestar colectivo, el equilibrio y la armonía, la participación social y la reciprocidad. O sea, que es importante construir agendas colectivas. Digamos que no podemos seguir con la práctica que el movimiento de mujeres tiene su propia agenda, por otro lado los estudiantes, por otro lado el movimiento campesino y las y los indígenas, las y los afro, cada cual con su propia agenda y no se integra. Entonces yo creo que ha llegado el momento de integrar las diversas agendas para poder seguir construyendo desde abajo unas propuestas alternativas en las cuales se tengan en cuenta los intereses, las demandas de todos y cada uno de estos movimientos, pero que tiene que ser negociada para que todos sepan, pero en la cual nos pongamos de acuerdo de las prioridades y podamos tejer una fortaleza, porque se trata de una correlación de fuerzas. Entonces, mientras estemos aislados, separados, no va a ser suficiente, aunque en cada proceso particular hay que ganar con estos criterios de autonomía, ganar la capacidad de prefigurar la sociedad por la que luchamos. Es decir, que los movimientos sociales en estos momentos no se pueden quedar haciéndole demanda al Estado. Tenemos que empezar a construir el tipo de sociedad por la que estamos luchando. Entonces, las relaciones de reciprocidad, las relaciones de equidad entre las personas, de equidad social, pero también de equidad de género, y tenemos que empezar a construir autosuficiencia, autoorganización. Me parece que son elementos que podrían llevar a que realmente podamos avanzar en la construcción de alternativas al desarrollo, ya concebidas como por desarrollo, y que podrían llamarse buen vivir, que podrían llamarse vivir sabroso, podrían llamarse de cualquier otra manera, pero que tienen que estar centradas en las construcciones propias de la propia gente. Gracias, Yusnidia. Ya creo que esta que sigue es una pregunta muy puntual para Danelli. Danelli, quien pregunta, pues escribe, los feminicidios, la violencia sexual, la esclavitud doméstica, la persecución a la espiritualidad propia, llegaron con el modelo de desarrollo a Buenaventura. ¿Cómo se debate este continuum histórico de violencias contra las mujeres negras en el país para ubicar alternativas al desarrollo que vinculen la reparación, la sanación y la reconciliación para el vivir sabroso? Danelli, ¿estás por ahí? Bueno, no sé si Danelli está ahorita ahí con nosotros.
No sé, Natalia, ya para ir cerrando y Georgina, y luego ya una pregunta final para Yusmidia, Natalia y Georgina, ¿cómo ven esta pregunta que nos hacen del énfasis que se ha hecho en políticas de reconocimiento, dejando, digamos, como marginal las políticas de redistribución? No sé cuál de las dos quiere iniciar, Natalia. Bueno, claro, es como muy típico del neoliberalismo celebrar la diversidad siempre y cuando esa celebración no implique el reconocimiento a los derechos económicos, políticos, ambientales. Entonces, claro, justamente lo que se trata es de un reconocimiento que tenga consecuencias materiales y distributivas, y eso, por supuesto, no implica una solicitud de ingresos o de anexar a los pueblos etnizados a los programas para combate a la pobreza, sino que muy por el contrario implica el reconocimiento a la necesidad de tener soberanía y autonomía sobre los territorios. Ya lo dijeron las compañeras, la autonomía sigue siendo la lucha principal de los pueblos indígenas y en general de los pueblos etnizados. Así que yo creo que ese es un elemento central. Hay que tener mucho cuidado con la celebración de la diversidad, porque también hay una apropiación muy fuerte de sectores del capital, de los conocimientos, prácticas, estéticas y banderas de los movimientos indígenas, negros, afros, y es una apropiación en la cual se borra la autoría colectiva, en la que se banalizan ciertas propuestas políticas, ciertas propuestas estéticas. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado porque un reconocimiento que no avanza en la autonomía de los pueblos no es reconocimiento. Gracias, Natalia. Georgina está por ahí. Me parece importante anotar que frente a lo que dice Natalia, que Andrés Carne de Res se fue, creo que para Cartagena o para una ciudad de la costa Caribe a vender arepa y huevo muy, muy cara. Entonces, creo que hace parte de esas apropiaciones que son bastante terribles y es una celebración de la identidad y de la diferencia, pues útil para el capital. Georgina. Bueno, yo igual coincido, ¿no? Yo creo que sobre todo hemos tenido experiencias, ¿no? No solo en México, sino en América Latina, en el que justamente se han hecho varios cambios, ¿no? Constitucionales, pero muchos de esos cambios constitucionales, por lo menos en el caso mexicano, sí aparece un elemento central, el tema del reconocimiento, ¿no? Entonces reconocemos la diversidad de pueblos indígenas, reconocemos la diversidad de lenguas indígenas a nivel nacional. Justamente hace unos días en México se reconocieron a las lenguas indígenas como lenguas nacionales en equiparación con el español, ¿no? Entonces lo celebramos, ¿no? Como si fuera una nueva, algo que celebrar, ¿no? Sin embargo, efectivamente, cuando se solicitan recursos, ¿no? Para estudiantes indígenas, para fortalecer las lenguas indígenas, para pues este asunto que estábamos hablando acerca de la pandemia y de cómo todo esto efectivamente requiere recursos, efectivamente ahí ya no somos tan diversos, ¿no? Entonces yo creo que hay una visión culturalista de la política en el sentido de que pues para reconocimientos estamos llenos, ¿no? Tenemos un montón de reconocimientos a nivel nacional, pero yo creo que seguimos adoleciendo justamente de esta justicia, ¿no? Económica hacia los pueblos y que pasa justamente por esta transformación, ¿no? Como de repensar esta nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Y por eso, como no se espera nada del Estado más que como políticas indigenistas o estas políticas nuevamente de paternalismo hacia las comunidades como una dádiva, ¿no? Casi casi que de lo que sobra te vamos a dar nomás para que no sigas, ¿no? O sea, en este asunto de liderar procesos, yo creo que es justamente por eso se sigue manteniendo esta demanda política de los pueblos indígenas de la autonomía, ¿no? De que nos vamos a hacer cargo de los procesos comunitarios en las comunidades y que, como lo dije hace rato, ¿no? Eso no significa efectivamente que no haya contradicciones de manera interna, pero yo creo que es justamente parte de toda esta lucha histórica de los pueblos. ¿Por qué? Porque ya se ha estado estableciendo diálogos con el Estado, se estableció una lucha, por lo menos en el caso chiapaneco, pues de este cambio, ¿no? A partir del levantamiento zapatista en el 94, ¿no? Como un cambio de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, no se llegó a nada,
¿no? Y justamente apenas vemos, ¿no? Como esta serie de cambios constitucionales en México en el que hay un intento, ¿no? De visibilizar a los pueblos, pero en materia económica, ¿no? Seguimos, ¿no? Como nuevamente, pues pidiendo esta justicia, ¿no? Económica hacia los pueblos y que se celebra la diversidad en términos de cultura, tradiciones, pero cuando ya se demanda tierra, territorios, pues entonces ya no hay esta justicia para los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que ese es más bien como el posicionamiento actual y que creo que forma parte de esta lucha continua, ¿no? Todavía de los pueblos, no solo de México, sino en América Latina. Gracias, Georgina. Ya para cerrar, Yusmidia nos preguntan por aquí, ¿cómo valoras la figura de Calibán como referente simbólico de identidad que cuestiona desde la filosofía afrocaribeña el proyecto civilizatorio moderno colonial? Creo que ya estamos cerrando, entonces. Yo creo que es muy importante, o sea, que realmente es la forma de resistencia cultural en el cual, digamos, el Calibán tiene toda la posibilidad de metamorfosearse, por decirlo de alguna manera, y responder a esa construcción que se ha hecho de él como el otro, pero entonces en sus prácticas lograr encontrar una resistencia que da cuenta de que existen unas formas de ser, de estar, de vivir, de pensar que son diferentes. O sea, que hay que valorar que en medio del sometimiento, en medio de la esclavización, en medio del tratamiento como el otro, ese otro tiene posibilidades, como han reconocido los grandes caribeñistas, de ser sujetos de agencia, tener la posibilidad de actuar, de resistir, inclusive mediante figuras más allá de Calibán, como la araña Nancy, como Tío Conejo, como todas esas figuras traídas también de África y algunas otras recogidas de las culturas indígenas, donde la resistencia se muestra no de manera directa, que se expresa también en los carnavales, se puede dar de manera disfrazada, en la cual, por ejemplo, los pueblos en sus prácticas cotidianas de bailes y danza, cuando se están preparando y están ensayando, tienen mecanismos para expresar muy fuertemente la crítica a los de arriba, la crítica al poder. Pero cuando ya salen en el desfile ya no es tanto, pero digamos que en todo el proceso de ensayos han sido absolutamente radicales y se han burlado de la gente en el poder, solo que cuando el desfile ya es oficial no se muestra tanta radicalidad, pero son formas de resistencia, son formas de expresar que allí está una construcción que es diferente a la hegemonía cultural que se ha impuesto. Muchas gracias, Yusmidia. Quisiera agradecer a todas por su presencia. Creo que hemos entablado una conversación muy interesante, muy rica, pero también pues necesaria para nuestros contextos. Muchas gracias a Yusmidia, a Georgina, a Natalia, a Daneli y bueno, la invitación a seguir conversando. Esta grabación la circularemos por las redes del CIDER y creo que con Roger podríamos también enviarla a quienes están inscritos, inscritas, porque por ahí alguien está diciendo que tuvo problemas de conexión. Entonces, que este sea un primer momento para que estas 4 o 5 voces más quienes participaron puedan entrar, entablar diálogos y para que entablemos diálogos de distintas maneras y no solo a través de las voces o los espacios académicos. Un abrazo para todas y gracias a quienes estuvieron atentos y atentas. Gracias, Diana, por invitarnos y por el contacto y por la relación. Gracias. Un abrazo para todas. Chao.